Hoy tenemos un tema muy interesante, publicidad y dibujos. Nosotros podemos ver un tema en relación al dibujo. Por ejemplo, en este libro yo trabajé la lectoescritura, pero enfocando desde la perspectiva que yo veía, desde la construcción que hacía, por ejemplo, un individuo sobre lo que escribe y con relación a su personalidad. Y el garabato es un tema muy importante en psicología porque nos interesa saber cómo el cerebro asimila los estímulos y los convierte en algo que es la propia personalidad y que en el dibujo va a aparecer. Nosotros estábamos observando cómo hay un proceso que se da en el individuo donde primero se capta el círculo, luego es el cuadrado y luego al final es el triángulo, y que eso tenía que ver con el desarrollo de la humanidad, en el cual se percibe primero el triángulo, luego el cuadrado y luego el círculo. Y esto es fundamental para entender todo cómo funciona la formación del pensamiento en un individuo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cada figura tiene un contexto esencial para la sobrevivencia del ser humano como humano, en el sentido de que el ser humano es el único que puede elaborar pensamientos exactos sobre datos que van a formar su personalidad en un contexto cultural, y que eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué tipo de personalidad se puede conformar en relación a esas figuras que se van a presentar en dibujos y que nos van a decir cómo fue que se formó ese individuo a través de la relación de esos, cómo el dibujo transmite un contexto específico de la personalidad? Debo decirle que la publicidad existe es para trabajar cómo llega un producto a un individuo dentro de una sociedad. Y ese individuo tiene unas condiciones exactas que son estudiadas psicológicamente. Por lo tanto, no toda la publicidad son para todas las personas. Y eso hace que nosotros desarrollemos estructura en contexto hacia dónde se va dirigida la publicidad. La publicidad tiene una intención exacta y es vender un producto, vender un servicio, vender una marca. Y vender significa que hay una inversión en el sentido de que lo que se va a lograr es que lo que está aquí, tú te apropies de eso de una manera sutil. Que tú lo necesites es la idea fundamental de la publicidad, que tú necesites el producto. Entonces, para eso hay una estructura muy parecidas, son iguales, mejor dicho, son iguales. Como ustedes habrán conocido en otro momento, yo les decía que otros autores habían encontrado lo mismo que yo. O sea, que hay un orden de cómo se forma el pensamiento y las emociones en la personalidad. La idea de este encuentro de hoy es que ustedes vean que la publicidad, que todo lo que se maneja en la publicidad, nosotros como psicólogos clínicos en el área de clínica y todas las personas que trabajamos evaluación, sobre todo con el dibujo, debemos conocer cuáles son las estructuras del dibujo, que donde ellos consiguen que las personas, diríamos naturalmente, elijan tal o cual producto. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante, que es que nosotros tenemos un desarrollo que tiene que ver con lo que se presenta en cada publicidad. Por ejemplo, este producto que ustedes ven aquí es muy genuino. Y miren cómo ellos ubican cómo el producto tiene todo aquí de una forma
diseñado, lo único error de esto es que es muy pequeño. Si usted quiere que se conozca algo, trate de poner la parte más importante, grande, porque eso es lo que se va a destacar. Entonces, aquí hay una pequeña situación y es que el mundo, que está muy integrado, si ustedes lo pueden ver aquí, y está en un círculo, o sea, como que la vida está dentro, lo cual es un mensaje muy profundo. La vida está dentro de que del círculo, como habíamos hablado anteriormente. Fíjense cómo se protege, cada círculo protege la vida en el interior. Eso es sumamente interesante. Y de eso es que se está hablando aquí, porque este es un producto que es de melaza, que tiene que ver con aquellos alimentos que son muy naturales, muy saludables y que tienen que ver con los productos orgánicos. Yo le tengo que decir, yo no quiero que ustedes crean que yo estoy promoviendo algún producto específico, sino es solo para que vean cómo los productos nos dicen qué significado tiene y cómo pueden conectar con las personas. Y eso es muy importante porque vamos a conectar con las personas en psicología. Mire, si usted quiere que algo se vea bien definido, primero tiene que tener unos trazos bien definidos, pero el color, por ejemplo, en este caso, el color del oro es fundamental para que el cerebro haga así ¡prac! Y capte la idea, porque el oro es un objeto que tiene un valor universal, porque representa un objeto que da la vida. Este tema es mío, esta parte aquí es mía. La representación del color de oro, en este caso, representa al oro. Y todos queremos tener oro, porque es un valor para todo el universo, en el sentido de que el ser humano, en todas las culturas y en todos los tiempos, le han dado un valor enorme al oro. Entonces, fíjense que la economía de un país se cuenta como si fuera en oro, porque todo lo que representa el oro tiene un valor muy grande para el cerebro. ¿Y por qué esta parte mía, por qué es que representa un dato interesante para el cerebro? Porque representa como si fuera el sol. Y el sol es que da la vida en todo el universo nuestro, del ser humano. Pero para el ser humano, el sol es lo que mantiene la vida en conexión con la tierra. Entonces, si usted quiere que algo se destaque, póngalo en color oro. Pero otra forma de destacar la importancia de un objeto es ponerlo en rojo. Este es un producto, un diseño muy interesante, muy interesante. Lo importante de lo que estamos hablando aquí es que usted entienda que lo que usted ve no es lo que es, que lo que usted ve no tiene que ver necesariamente con lo que usted cree, pero si usted ejecuta una acción hacia eso, es porque tiene que ver con los estímulos, como se manejan de manera inconsciente. Bueno, ahora hablé del sol, que tiene un valor universal en todo el universo humano, y que eso se representa a través del color oro. Luego pasé a representar el color rojo, porque si usted quiere que algo se destaque, póngalo en rojo, hágalo en rojo. Entonces, porque el cerebro tiene una decisión exacta hacia estimularse a través de los rojos. Ya ustedes comprenderán que los rojos representa la vida o la muerte, en el sentido de que los rojos tienen que ver con la sangre. Pero este contexto es mucho más profundo. Yo quiero que ustedes vayan al internet y busquen sobre publicidad de Wendy o el nombre de Wendy en la publicidad, algo así. Porque yo lo leí, yo no lo leí en una página de internet, no, ahora no me acuerdo. Y miren qué es lo que pasa aquí. Que la palabra mon está bien definida en el cuello de la muñequita.
Y mon es una palabra universal. Es una palabra que no hay que enseñársela a todos porque mon es madre, mamá. Está aquí escrito. Ellos nunca tuvieron esa intención de escribir la palabra mon. Pero cuando antes de este diseño, ellos tenían una carita de una niña, una muñequita, entonces no tenían ese diseño de el nombre. Y aquí sí lo pusieron, pero ellos lo pusieron aquí. Miren, aquí dice la WW unida a otra WW de Wendy. Es el nombre Wendy, pero para todos lo que pasó fue que inmediatamente se vio eso, encontraron que las personas empezaron a incrementar la venta del producto y lo único que habían cambiado era este contexto. Es muy interesante eso, porque recuérdense que yo le había dicho a nivel del contexto de la interpretación de los dibujos, que uno de los ítems que se encuentran en el test del dibujo libre, que es lo que yo estoy promoviendo, porque es lo que yo estoy trabajando en psicología, pues es que vamos a encontrar la relación padre, madre, hijo, y que eso es uno de los temas más importantes en la interpretación del dibujo. Te quería decir que la publicidad, para que llegue, tiene que conocerse dos formas, que es cómo llega el estímulo y cómo ese estímulo es procesado. Entonces, como es el estímulo procesado, lo que nosotros vamos a trabajar, porque si puede ser que todo esté muy bien hecho en un anuncio o en una publicidad, pero si en el proceso hay dificultad, se cayó la publicidad. Y en este caso vamos a traducirlo a la psicología. Usted puede saber muy bien el problema que tiene la persona, pero si usted no puede hacerle llegar a él cuál es la situación de su realidad psicológica, nosotros no vamos a hacer nada. Las personas van a ir a la consulta, pero no va a lograr un cambio. Y quizás logra un pequeño cambio, pero si conocemos de la forma en que es asimilado el estímulo y cómo se elabora interiormente para procesarlo hacia afuera, entonces vamos a tener un éxito total o muy grande. Bueno, yo analizo mucho los anuncios. Tenemos un anuncio que presenta a una niña narrando la conversación de ella con su abuela. Y lo que va presentando la imagen en la televisión es lo que está pasando con el COVID. Entonces, en la imagen va a aparecer la madre, el padre, el niño limpiando, arreglando, estudiando, explicándole al niño la tarea, la clase. Las imágenes que se ponen son, diríamos, como las correctas sobre lo que está pasando ahora. Pero ¿qué sucede? Que hay una niña narrando lo que está pasando en una llamada a su abuela, y eso hace que realmente el mensaje no llegue. ¿Por qué? Porque al final lo que se está hablando es sobre el contexto hombre-mujer, no necesariamente si es el contexto del COVID. Entonces, ¿qué sucede? Que si vamos a trabajar un tema, es sobre ese tema e ir directamente hacia eso, porque en publicidad no se puede perder el tiempo. El tiempo es exacto, preciso y único. Si tú no enganchas en el primer momento, se cayó la publicidad. Entonces, en este caso, el mensaje no llega. Y peor, el mensaje es contradictorio. ¿Por qué? Porque una niña que tiene que estar hablando de la situación de hombre, mujer, lo que se vivió en antiguo antes de ella, y esa cuestión hay que valorarlo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo eso? Porque la publicidad tiene un objetivo exacto: convencer, vender y captar la atención.
la otra situación de educación la tenemos que poner en otro contexto. Educación, formación, pensamiento como criterio, criticidad y todo lo que usted quiera poner ya sería en otro punto o ir directamente a lo que se quiere sobre ese tema. Bueno, entonces sucede que yo hago esa reflexión para que cuando ustedes vean anuncios entiendan que si no existe una inversión en el contenido del anuncio junto con el producto, entonces se bloquea la verdadera, el verdadero objetivo. Y eso yo lo veo en ese anuncio y quisiera que ustedes lo comprendan porque a veces nosotros hablamos muy bonito, muy bien, pero no se está entendiendo nada. Por lo tanto, no tiene ningún efecto. Entonces, yo quiero que ahora nos enfoquemos en algo que yo entiendo que es muy importante. Jürgen Klarik, él hizo unas conexiones con las personas que fueron a la guerra y compró el objeto con lo que ellos miraban con atención hacia el objetivo que iban a disparar. Y ese objeto lo utilizaron para investigar cómo funciona el cerebro. Porque recuérdense, ya no existe ninguna profesión ni ciencia en la que no intervenga el cerebro, ya sea porque del cerebro es el que usa o utiliza o forma o inventa, crea el aparato, o porque es del cerebro que sale todo lo que existe. Entonces, yo le tengo aquí algo que nosotros cuando viajamos, Henry y yo lo obtenemos porque nos lo regalan. Esto lo utilizan, miren, es una camarita hecha de cartón, pero es una camarita. Y uno puede conectar con esto a videos que hacen para poder transmitir un video directo a nuestros ojos. Aquí tengo otro modelo. Muy interesante es esto. Nosotros lo utilizamos cuando podemos tener el video que se conecta aquí. Pero yo no se lo traje para conectarlo a un video, yo se lo traje para que ustedes conozcan que un aparatito así, esto está muy sencillo, pero un aparatito así, pero conectado de los ojos al cerebro, y otro aparato conectado a lo que sería captar las respuestas galvánicas del cuerpo humano. Entonces él hizo experimento y él le puso cámara a los movimientos que hace el ojo. Y a eso, por favor, anótenlo para que lo busquen y vean lo que es. Se llama Eyes, de ojos, Track. Eyes Track. Entonces, él colocó cámaras no para allá, sino para acá. O sea, se pone el aparatito y las cámaras están viendo para acá. Y él se dio cuenta que todas aquellas figuras que tenían una forma curva o circular eran las primeras que el ojo veía. O sea, inconscientemente el ojo tiene un manejo que no tiene que ver con tu conciencia, sino que se dirige hacia las formas circulares y las formas que tienen que ver con curvas y formas redondeadas. Y eso ustedes lo van a ver en todas las publicidades modernas, como lo vemos aquí, como lo vemos, por ejemplo, ya directamente en las publicidad de muchos objetos como este, por ejemplo. Miren, aquí no hay nada forma una línea recta perfecta. Simplemente existen líneas curvas, formas curvas, y eso se aplica en las publicidades modernas porque ya lo han visto que, lo han estudiado, han visto que
ese tipo de forma es la primera que capta el individuo. Y eso se contabilizó, se estudió, se formó, y le voy a repetir el nombre para que puedan comprender. A través de ese aparato, se llama Eye Track. No es lo que usted ve, que es otra cosa. O sea, hay terapias y muchas clínicas de universidades de psicología tienen aparatos para proyectar imágenes aquí que usted tiene que asimilar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de cómo se capta el movimiento de los ojos a través de una cámara. Ustedes saben muy bien que los primeros 8 meses, en los primeros 8 meses de vida, se hace un movimiento exacto en los ojos y que nos indican cuál es la condición del individuo en su interior. Pues los Eye Track se han utilizado en los niños que se creen que son autistas desde esa edad para saber qué tipo de movimiento hace el ojo, cómo hace el encuentro, si es que tiene un encuentro. Y eso es muy interesante, porque es que estamos observando que las condiciones del ojo tienen una conexión directa con el pensamiento. Y eso es muy importante para determinar qué tipo de conducta puede tener el individuo luego de ese tipo de análisis. Yo espero que me hayan comprendido bien, porque quiero que cuando ustedes vean el Eye Track, vayan a comprender que no es hacia allá la visión, sino hacia acá. Y eso es una inversión. Eso es una situación muy inteligente del estudio del pensamiento. Se hizo un estudio en España donde se veía que el pensamiento estaba relacionado con el movimiento, y de eso es que estamos hablando. Todo esto tiene unas cuestiones que tiene para la psicología un valor enorme, porque lo que estamos hablando es que cuando usted tiene un paciente, usted puede darse cuenta por el movimiento de los ojos hacia dónde, hacia qué va el pensamiento.